nuestra, nuestra convocatoria de hoy. Entonces, nuevamente, buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar en este seminario Medio Ambiente y Desarrollo con la particularidad este año de hacer un seminario web. Y recordamos a los participantes que si pueden, por favor, mantener su micrófono apagado. Las consultas que hubieren pueden hacerlas. Hay una aplicación que pueden utilizar que es levantar la mano ahí acá en el Zoom y para que se le pueda dar la palabra y hacerlo así de manera más organizada. Y para dar inicio a este seminario web, queremos dar la bienvenida al señor decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, el licenciado Jorge Tomás Fornerón Martínez, quien nos va a dirigir unas palabras de inicio a este evento. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señora directora de la carrera de Ingeniería Industrial. Un saludo muy especial en esta, Ingeniería Ambiental. Perdón. Un saludo muy especial a nuestro disertante también que nos acompaña y siempre predispuesto, el ingeniero Carlos Mora. Y celebro la intención de realizar esta actividad, dada la situación en que nos encontramos y siempre el aspecto medioambiental es mirado como uno de los factores que inciden también en este tipo de situaciones que el mundo está viviendo en este momento. Así es que por ese motivo yo creo que es doblemente responsabilidad nuestra poner nuestro granito de arena al conversar del tema relacionado al medio ambiente. Y en ese aspecto, la facultad siempre también intenta de alguna forma cumplir con su rol, que es el de buscar alternativas de solución a los problemas que se tienen en el medio ambiente. Esta octava edición que nos convoca hoy de esta actividad, yo creo que a través de este conversatorio podamos avanzar o buscar de alguna manera viendo aspectos que tengan que ver con la temática medioambiental que siempre está en la preocupación nuestra también como autoridades de la institución. Muchas veces sabemos que nos limita bastante el aspecto del presupuesto, pero con la colaboración de los profesionales, de los profesores, que muchos de ellos están presentes en este momento, que nos están acompañando en la actividad, con los alumnos y de alguna manera con nuestros escasos recursos, yo creo que podemos de alguna manera apoyar o ver qué tipo de soluciones podemos nosotros brindar a nuestro entorno. Así que repitiendo una vez más el agradecimiento a la directora de la carrera de Ingeniería Ambiental y a nuestro profesor Carlos Mora, que va a tener a su cargo la disertación. Quiero saludar a todos los que nos están acompañando y desearle el mayor de los éxitos en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Y la recordación del Día Mundial del Medio Ambiente es un medio para fomentar la sensibilización e incentivar la acción protagónica de las personas hacia los cambios necesarios para el desarrollo sostenible. Y eso se ve más aún en esta época que está vivenciando la humanidad. Es por ello que la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, a través del Instituto de Ciencias Ambientales, como ya es tradicional, se suma a los eventos realizados a nivel mundial y se aboca en la organización de este seminario
y este año con una particularidad de ser una modalidad virtual. Pero también gracias a este medio podemos contar con la presencia de apreciados amigos, colegas, docentes, estudiantes y personas en general de otras localidades del país. Por eso, por ejemplo, nuestro disertante que está a más de 360 kilómetros y eso no impide la participación en este evento. Y agradecemos muchísimo, ingeniero Carlos Mora Stanley, su disposición para disertar en esta ocasión. Y quisiera leer una parte de su extensa experiencia profesional para que podamos conocerle un poco. Él es ingeniero agrónomo, es magíster en desarrollo, especialista en temas de desarrollo rural, es docente de la Universidad Nacional de Pilar, se desempeña como consultor en diferentes organismos, tanto gubernamentales como organismos internacionales, como la FAO, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Realizó trabajos en ONGs como también en universidades y empresas privadas. También es docente e investigador en nuestra carrera de Ingeniería Ambiental. Así es que muchísimas gracias, ingeniero, por acceder a participar en este evento y recordamos a nuestros eh, participantes que pueden realizar sus preguntas al final de su disertación. Adelante, ingeniero. Ya, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es realmente un placer poder estar en contacto con ustedes, con toda la gente de Pilar, con tan preciada gente. Y también hoy día a través de la web al mundo podemos estar hablando. Entonces es una posibilidad esta situación de que se nos presenta, que se presenta en el mundo, la pandemia también es una forma de buscar estrategias de compartir y compartir ideas, compartir conocimientos, debatir, que nos ayuda a todos a ir construyendo, ir avanzando en este proceso. El tema a desarrollar que está dentro de medio ambiente y desarrollo es un tema bastante amplio y dentro de eso lo que hablamos es a nivel de la definición de indicadores en sí. Yo no sé si puedo compartir la pantalla de la presentación. Sí, adelante, ingeniero. ¿Se ve ahí? Sí, sí, Ya. se ve ahí. Bien, el tema a desarrollar hoy día es cambios de uso del suelo e indicadores ambientales. El cambio del uso del suelo es algo que lo tenemos cada día, que vemos a través de los avances, del desarrollo, y muchas veces el desarrollo, entre comillas, va produciendo un montón de cambios en ese uso del suelo. Eso tiene ciertos impactos tanto positivos como negativos. Tratar de identificar esos impactos es lo fundamental en todo este proceso. Y a partir de acá comenzamos los análisis, comenzamos a mirar de qué manera podemos ir identificando esos impactos que podemos ver a través de esos indicadores. O sea, el indicador ambiental es justamente lo que nos está identificando de qué manera se está dando un impacto mayor o menor. Entonces, este indicador ambiental que vamos construyendo refleja lo que es el estado del ambiente o de una parte del ambiente en un momento y espacio determinado. O sea, estamos hablando de espacio y tiempo. O sea, el estado del ambiente entre lo que es el espacio y el tiempo. Eso es importante tratar de definir porque ese estado del ambiente va variando, así como dijimos, en el espacio y también en el tiempo. Tratar de identificar exactamente cuál es el mejor indicador es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Nos ahorramos bastante dinero, tiempo y sobre todo hacemos que las acciones que se emprenden en temas ambientales sean mucho más efectivas
tengan más impacto. Acá vemos lo que es un ejemplo de lo que es la cobertura forestal entre los años 1990 y 2015. Entonces, vemos que a pesar que ya la mayor parte de este periodo ya teníamos la ley 294 de impacto ambiental, igual se dieron un montón de deterioros ambientales. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no se respetaban las leyes, esa normativa a veces no podía cumplirse, desconocimiento, una serie, un montón de variables. Entonces vemos que realmente hay una transformación continua de lo que es el uso del espacio y tenemos que ir definiendo cómo ese uso del espacio es lo más sostenible posible, lo más sostenible sin tener esos impactos sobre el resto de lo que es la población. Por lo general, cuando, o sea, o mejor dicho, este es el esquema, un esquema básico de implementación de la ley 294 del impacto ambiental es el siguiente. Hay un proyecto determinado, ese proyecto se hace un estudio de impacto ambiental, dentro de ese estudio de impacto ambiental se va identificando los indicadores, se identifican los impactos, perdón. Tu audio, ingeniero Mora. Perdón, ahí, perdón. Ahí sí, ahí sí. El estudio de impacto ambiental, ahí se identifican los impactos, las áreas que están impactadas, y a partir de las áreas impactadas se tienen que definir aquellos indicadores. O sea, cómo yo estoy viendo, o sea, que está siendo impactado. Y de qué forma disminuir a través de estos indicadores, me puedo por entender de qué forma puedo disminuir estos impactos. Luego, a través del estudio de impacto ambiental se genera un plan de gestión ambiental y que eso luego se controla si se ejecuta en sí ese plan de gestión ambiental para ver justamente las acciones tendientes a disminuir lo que es el impacto de las acciones generadas por el proyecto. Y se hace una auditoría y dentro de eso se pueden hacer las medidas correctivas o de mitigación. Sin embargo, si desde entrada no identificamos los impactos adecuados, los impactos que se van generando, y no identificamos sobre todo los indicadores de esos impactos, entonces tenemos algunos problemas, algunas dificultades. ¿Por qué? Porque realmente van a producirse deficiencias. Y cuando uno comienza a analizar lo que son los estudios de impacto ambiental que se generan, hay un montón de preguntas que nos hacemos. Nos preguntamos muchas veces si sirven para disminuir los impactos, si esos estudios no son básicamente unas cuestiones burocráticas o administrativas, si son utilizadas a veces por los propietarios para tomar las medidas mitigatorias o básicamente es, quiero una licencia, una licencia en sí de declaración, una declaración de impacto ambiental que me permita a mí llevar a cabo el emprendimiento, pueden no ni siquiera tan mirar lo que dice el estudio, muchos de hecho ni lo miran. Entonces, sirve para un freno, son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Y dentro de estos estudios, tendríamos que analizar si se consideran los indicadores adecuados. Si estos indicadores son adecuados, que están analizando realmente el impacto que están generando o no. Sí, también tenemos que analizar si cuando se hace un estudio de impacto ambiental se está considerando la suma de las partes o se está considerando un caso aislado. Una finca, un ejemplo, podríamos hablar que analizamos lo que es una finca en sí y no analizamos el impacto de lo que sucede en el vecino. Muchas veces se dan esas situaciones. ¿Por qué? Porque considero el área de impacto solamente el área de afectación, o sea, la finca, o un área de influencia directa muy reducida. Y eso no siempre es así.
Entonces, tenemos que entender muchas veces o preguntarnos si estos estudios de impacto ambiental son resultado de una política ajustada a un desarrollo territorial sostenible o no, o es la única herramienta. O sea, hay un montón de preguntas que son necesarias respondernos para ir analizando realmente de qué manera podemos tener un desarrollo más sostenible en sí, con una protección, con uso adecuado de los recursos naturales. Cuando muchas veces se define un área, el área de influencia directa, acá tenemos lo que es el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, muchas veces hay una ambigüedad en la definición de este territorio. O sea, se dice por una cuestión somera, una cuestión ya a veces un tanto práctica o a veces sin muchos recursos teóricos, se dice, bueno, este es un área de afectación del área de influencia directa, es solamente el área de afectación, y el área de influencia indirecta, 500 metros, 1000 metros del área de impacto, del área de donde está realizando en sí un proyecto. ¿Eso es correcto? No siempre, no siempre es correcto. Por lo general, los impactos son mucho más allá de lo que es el área en sí, lo que es la finca en sí. Entonces, cuando se define en lo que es en forma errónea el área de influencia de un proyecto, se presentan resultados incorrectos y se desvía la atención de muchas veces de los aspectos a ser analizados. Estamos perdiendo lo que es el norte. Estamos perdiendo lo que es el norte de lo que se tiene que ir identificando como el impacto en sí de las acciones. Eso se traduce esas acciones en un plan de gestión ambiental en el cual decimos cómo vamos a hacer las cosas, que vamos a hacer las cosas adecuadamente, correctamente, pero si tropezamos ya con errores de entrada, ese plan de acción a veces no tiene el resultado que desearíamos. Tiene costos elevados y presentan información errónea y conclusiones erróneas por consiguiente. ¿Cuál es el resultado de eso? Un mayor deterioro del medio ambiente. Entonces, esos son aspectos fundamentales cuando estamos analizando un proyecto en sí, cuando estamos analizando las acciones. Entonces, definimos nuestra área de influencia de un proyecto, tenemos que definir lo que es el área de afectación, el área de impacto. Identificar el sistema es importante y el análisis del sistema. ¿Por qué? Porque de lo contrario creemos que es una parte que no está relacionada con un todo. Si bien ahora esta explicación parece un poco muy teórica, más adelante voy a ir mostrando ejemplos de estos. Entonces, los indicadores, la importancia y el área de influencia es fundamental, estábamos diciendo. Un estudio de impacto ambiental, si es que no se identifica cuáles son los indicadores, las áreas de impacto, va a ser deficiente, va a ser un plan de gestión ambiental inadecuado. La auditoría se va a ir sobre lo que es el plan de gestión, o sea que va a ser una auditoría estéril, y que va a producir eso un deterioro ambiental. O sea, si vamos mal de entrada, vamos mal de salida, también significa eso. Entonces, a partir de ahí comenzamos a analizar, o sea, un estudio, cuando analizamos en forma deficiente los indicadores, cuando comenzamos a analizar en forma deficiente justamente el área de influencia de un proyecto, entonces, a partir de ahí, todo el estudio viene mal. Todo el estudio de impacto ambiental viene mal. El plan de gestión ambiental, repito, es inadecuado porque se basa en un estudio que es deficiente. La auditoría, o sea, a ver si cumplieron bien las normas de lo que es de lo que es el plan de gestión ambiental. Puede ser una auditoría buena, pero es sobre un plan de gestión ambiental inadecuado. O sea, no sirve. Y eso trae como consecuencia el deterioro ambiental. Esto es fundamental ir entendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de este proceso de auditoría o procesos y antes dentro del plan de gestión ambiental, existe un montón de información irrelevante. Información que no contribuye, que es una información distractora, como se suele decir. Entonces,
se traduce eso en una escasa capacidad para mitigar los impactos, para mitigar o paliar o disminuir los impactos. Y tenemos muchas veces también indicadores deficientes y costosos. O sea, esos indicadores dicen básicamente cómo está el ambiente. Entonces estamos encarando en forma inadecuada lo que son las acciones en sí para revertir los procesos de deterioro ambiental. Es interesante siempre identificar la actividad productiva y del sistema productivo. Aclaro, la actividad productiva no es solamente, incorporamos lo que es el sistema productivo, que es fundamental. El sistema productivo porque engloba mucho más que eso. Un ejemplo que podríamos ir considerando en lo que es Ñembucú en sí. En Ñembucú, la finca, el sistema es mucho más que la finca. ¿Por qué? Porque están los humedales que tienen un efecto interesante. Tienen un efecto interesante. Y el sistema pecuario, el sistema productivo sobre el cual se está desarrollando esa finca, va mucho más allá de los límites físicos en sí de la finca. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque también implica lo contrario, que las acciones que están en otras fincas tienen un impacto sobre todo lo que es el sistema. Y eso puede producir una degradación, puede afectar ambientalmente y socialmente a las poblaciones. Cuando comenzamos a analizar, estos son ejemplos simplemente de indicadores, cuando comenzamos a analizar los indicadores y cuando para analizar los indicadores tendríamos que comenzar a focalizarnos pensar como un productor. ¿Cuáles vendrían a ser los efectos de la ganadería sobre un suelo en sí? Una ganadería buena tiene ciertos pocos efectos, pero una ganadería a lo mejor inadecuada tendría un montón de impactos en sí. O sea, uno vendría a ser la disminución de la aireación del suelo en sí. Al disminuir la aireación se produce menor infiltración, una destrucción de las estructuras del suelo por pisoteo en sí esa compactación, la alteración de la relación agua, suelo, planta, planta, suelo, animal, la compactación de los suelos, la disminución de la calidad y producción forrajera, la merma de los rendimientos y aumento de los costos. Esto tiene indicadores que podríamos ir midiendo. Por ejemplo, el NDI, que es un indicador a través de sensores remotos utilizando los niveles espectrales en sí, nos puede determinar justamente nos puede indicar cómo está creciendo las plantas, cuál es la actividad en sí de las plantas. Y evidentemente un pasto que está en un suelo compactado va a crecer mucho menos que aquel que está en un suelo aireado. Entonces podemos ir determinando lugares donde podrían haber anomalías en lo que es el suelo, podría haber anomalías en lo que por compactación. Dijimos esto justamente, que las cargas aplicadas pueden aumentar lo que es el incremento de la densidad del suelo, las restricciones de desarrollo vegetal y reducción en la producción que pueden ser superiores inclusive al 50%. Estos son ejemplos simplemente de cómo los efectos en sí sobre el suelo. Y dijimos cómo podríamos ir midiendo esos efectos. O sea, tenemos varias formas. Dijimos a través de la infiltración, puede ser un indicador justamente de la compactación de un suelo. Podemos ir viendo lo que es el NDI, o sea, por el crecimiento vegetal. La temperatura del suelo y relación a la temperatura del ambiente, también podríamos ir considerando eso. Podríamos ir identificando la quema en sí en ciertos lugares a través de sensores remotos. Estos indicadores permiten ir justamente viendo cómo se está manejando el medio ambiente en un determinado lugar. Ahora, para mirar un poco este siguiente gráfico, acá tenemos un montón de cuadrículas. Cada una de estas cuadrículas corresponde a una finca analizada. Y el curso, las rayitas intermitentes celestes, vendrían a ser cursos de agua.
Los lugares más oscuros pueden ser cultivos, los lugares verdes, vegetación natural o no modificada. Si nosotros comenzamos a analizar un impacto, hacemos un estudio de impacto ambiental de cada una de estas fincas en forma separada, no estamos analizando, no estamos viendo cómo se están relacionando las partes con el todo. Entonces entramos en déficit de información. Al no considerar cómo se relacionan las partes con el todo, entramos en un tremendo déficit de información porque estamos analizando cada uno en forma separada. Nos olvidamos que necesitamos la interconexión de las zonas boscosas para que no haya una erosión genética y que no disminuya en sí la biodiversidad. No analizamos los corredores biológicos que podrían darse en estos lugares. No analizamos lo que es el agua en sí, las formas que puedan contaminarse y los lugares de contaminación eventualmente de este territorio. Y es muchas veces lo que ocurre, porque se analiza lo que es el impacto de una obra en sí en ese lugar, sin considerar lo que está pasando un poco más allá. En regiones sensibles, como ser humedales, esto es mucho mayor el impacto eventual. Entonces, ahí vienen justamente las preguntas, cómo analizar, cómo identificando ese indicador más adecuado. Uno de los aspectos que tendríamos que comenzar a analizar dentro de todo este proceso son varios. Uno es la interconexión o el análisis de los sistemas, cómo están conectados. Si estos sistemas agrícolas están conectados entre sí o son independientes. Por otra parte, la sensibilidad de los ambientes. Hay ambientes, como dijimos recién, como los humedales, que son ambientes mucho más sensibles que otros. Entonces, cualquier alteración en uno de los lugares produce el área de influencia es mucho más, la influencia directa e indirecta es mucho más grande. Tendríamos que hacer una selección y priorización de indicadores. ¿Cuáles vendrían a ser esos indicadores adecuados? Tendríamos también que construir índices. Los índices básicamente son suma de indicadores. O sea, es mucha información contenida en un dato determinado. Podemos hablar, un ejemplo, índice de calidad de agua. El índice de calidad de agua por lo menos agarra 7 u 8 o 10 indicadores de acuerdo a lo que son las metodologías y nos da un valor. Ese valor es justamente la sumatoria de un montón de indicadores y nos permite ir a través de un dato, a través de una sola cifra, ir entendiendo cuál es el grado de deterioro o no, el deterioro ambiental o no. Entonces, eso implica la construcción de metodologías apropiadas, implica también una evolución en lo que es el tipo de análisis a construir, o utilizar tecnologías, modelos que puedan resumir información. Y como dije muchas veces, tenemos que considerar siempre esa información distractora, la información que nos impide muchas veces o nos limita tratar de ir focalizando en sí qué es lo que se está deteriorando, qué es lo que está pasando en sí con las acciones que se están emprendiendo. Y por otra parte también tenemos la revalorización de los activos ambientales. Muchas veces estos activos ambientales no son revalorizados, no son valorizados adecuadamente y pareciera que aquel que tiene algo inalterado es una carga para esa persona, por lo cual no debería ser así. ¿Por qué? Porque no se contabiliza en los costos, no se tiene en cuenta en los costos el costo ambiental. Realmente, si consideramos adecuadamente, si hacemos los estudios adecuados, podemos ir viendo justamente cómo esos activos ambientales se incorporan dentro de lo que es la empresa en sí o el proyecto en el cual se está desarrollando. Los activos ambientales generan de por sí recursos, muchas veces solamente que esos recursos no son contabilizados. No son, ¿por qué? Porque uno cree que siempre va a existir y van a estar ahí para siempre. No siempre es eso. Son ejemplos de cómo
vemos el deterioro, la desaparición de los bosques en galerías y también de los arroyos en sí. Cuando van desapareciendo estos bosques en galerías, a veces comenzamos a analizar lo que es la finca en sí o dónde se produce el impacto, pero no analizamos desde dónde se está produciendo esto. Y bueno, entonces eso muchas veces, si analizamos en forma independientemente cada uno de estos emprendimientos, podemos tener errores muy significativos en lo que es el plan de gestión y sobre todo un plan de gestión territorial en sí del manejo de los recursos naturales. Entonces son ejemplos de erosión por una parte, formación de cárcavas enormes y por otra parte, colmatación de cursos de agua. ¿Por qué? Porque se analiza en forma independiente y ese es un gran error. No podemos analizar en forma independiente, pues están todos relacionados, pues es parte de un sistema natural, un sistema hídrico, es un sistema socioproductivo en sí, en el cual tenemos que ir considerando. Un ejemplo, en este mapa podemos ir dando un ejemplo bien detallado de esto. Este es el mapa de un distrito determinado, Capillibarí. Cada una de las líneas, los puntos negros, es una población, son casitas. Son casitas, son cómo se distribuye la población. Las zonas más rojas son donde la temperatura es más alta. Las zonas verdes es donde la temperatura es menor. Entonces, estas zonas verdes donde la temperatura es menor, casualmente son las zonas de bosques. O sea, los lugares donde existen activos ambientales. ¿Qué es lo que pasa en estos lugares? Tienen condiciones ambientalmente muy superiores a los otros lugares. En los otros lugares hay un aumento de la temperatura promedio, hay una amplitud térmica mayor, o sea que aumenta lo que es la diferencia entre entre el día y la noche, es muy grande esa diferencia de temperatura, y eso produce lo que es dificultades para producir, evidentemente también, produce dificultades para vivir en esa zona si esas amplitudes son mayores, aumenta las plagas, enfermedades, aumenta lo que es la evapotranspiración, o sea, se siente mucho más la sequía en sí. Entonces, se dan condiciones, y son externalidades que se están dando y que no estamos viendo, son justamente esos activos ambientales como eventualmente existen en una determinada zona y a veces no lo consideramos. Bien, este es un ejemplo que va mucho a lo que es ñeembucuense. Cuando se hace un canal, muchas veces se piensa, bueno, estamos sacando el agua superficial. Es un gran error. No es solamente, son medias verdades realmente. Cuando se hace un canal, se saca el agua superficial y se saca también el agua subsuperficial. Se saca el agua subsuperficial y va bajando, las napas freáticas van bajando. A veces nos dimos, bueno, por todo el efecto, por todo el sistema, porque como dije, es un ambiente mucho más sensible y cualquier modificación, cualquier alteración va produciendo ciertos efectos e impactos ya en el corto y mediano plazo. Entonces, vamos encontrando cómo va bajando los niveles freáticos. Vamos encontrando cómo van bajando los niveles freáticos y eso va produciendo ciertos efectos, ciertos impactos. Este es un ejemplo de un canal. Este es un canal justamente de drenaje, donde uno puede observar el agua que está en el fondo básicamente, y todo lo que esta una profundidad tiene por lo menos unos 5 metros de profundidad. Todo esto justamente fue bajando los niveles freáticos también. No sacó solamente el agua superficial, sino que sacó el agua subsuperficial. Y sacó el agua subsuperficial afectando en sí lo que es inclusive hasta los pozos, los pozos someros, los pozos poco profundos, los pozos de donde la gente se suministra agua, o sea, van bajando. Acá vemos diferentes rayitas, entonces estos son justamente, es la forma, o sea, las diferentes alturas del agua. Y las flechas son la forma como se va moviendo el agua. O sea, el agua en un canal no va sacando solamente el agua superficial, saca el agua subsuperficial,
y va sacando el agua desde el fondo también, porque esta va aflorando en ciertos lugares y va sacando, van produciendo modificaciones. ¿Qué es lo que sucede con esto? O sea, sucede un montón de situaciones. Por una parte, uno ve que el agua ya no está sobre la superficie. Por otra parte, hay un drenaje subsuperficial que uno comienza a darse cuenta luego a través de la gente. Dice que pala se pozo, dice, o sea, o eventualmente disminuye, o sea, y el rumble pala se pozo, o va produciendo ciertas modificaciones en lo que es la calidad del agua. Hay cambios en la temperatura, hay cambios en lo que es la sucesión vegetal en sí, y también se producen cambios en lo que es la calidad del agua. Estos son aspectos que que en la medida que van avanzando estos procesos, son muy acelerados y luego son muy difíciles de revertir. Acá justamente uno va viendo lo que es la profundización de los canales. En una de las fotografías uno ve lo que es el hierro acumulado en sí, en el proceso debido al drenaje en sí y el arrastre que se va observando. Entonces, van produciéndose un montón de efectos, acciones en sí, modificaciones en el nivel hidrométrico, o sea, sube el nivel de las aguas, aumenta a nivel futuro en otros lugares, hay descensos bruscos en sí de lo que es el nivel de las aguas, modificación del paisaje por cultivos, efectos del suelo en la limpieza de campos, en sí. O sea, se van produciendo un montón de efectos. Es importante comenzar a analizar esto porque comenzamos a ir viendo que la gente se queja, de repente dice falta agua, no falta agua, antes acá había campo, había chacra, hoy día agarró todo el agua o viceversa. Acá hoy día salió muy rápidamente el agua y ya no tenemos más nada ni siquiera que darle a tomar a los animales. Entonces, si consideramos justamente estos aspectos como esta modificación de un sistema, es muy importante ir considerando la utilización de tecnología y viendo que todo eso es parte de un sistema. Por ejemplo, el NDI, vemos justamente el NWI, que vemos justamente como el agua, la expansión y la contracción de lo que son los humedales en época de seca y época de creciente. O sea, si consideramos esto, podemos estar, es decir, con seguridad, que nuestro sistema es muy sensible y que no podemos nosotros, cualquier estudio, no puede focalizarse solamente al punto de afectación, sino que debe ir mucho más allá que eso. Entonces, acá hay algunos aspectos que tenemos que ir considerando, como son reflexiones finales dentro de este, que tienen que ver con el medio, con las acciones del hombre sobre el medio ambiente, estas son discusiones en torno a la aplicación de las normativas ambientales vigentes. O sea, cuáles son los impactos que se van produciendo. Y estos impactos no están definidos por los límites jurídicos, los límites físicos en sí, lo que es la finca en sí, sino que está definido en sí por lo que es el sistema natural al cual pertenece. Y como dijimos, están todos relacionados y necesitamos ir definiendo justamente esos indicadores que puedan medir, que puedan ir midiendo. El caso de los pozos, cuando se hacen drenajes, necesitamos hacer pozos para ir mirando lo que es el nivel piezométrico, o sea, la forma como va variando el agua debajo de lo que es el suelo en sí, porque eso puede afectar fuertemente la vegetación y como por ende lo que es la producción de pastos, que es lo que vive la mayor parte de la población en Ñemby, la ganadería, que es fundamental. Bien, al no tener unos límites jurídicos, el Estado tiene una función debería tener una función mucho más fuerte en lo que es un rol más activo en la definición de una política territorial del manejo de los recursos naturales. Estas son las cuestiones que tenemos que ir definiendo e ir discutiendo justamente cómo eventualmente debe ser ese rol del Estado. No solamente dejar en el ámbito privado, decir, bueno, este estudio es de esta forma, sino debe darle lineamientos. Bajo estas condiciones, estos son los indicadores de impacto. Estos son los indicadores justamente que vamos a ir viendo, que vamos a ir monitoreando, a ver qué tanto se está dando el deterioro ambiental, de qué tanto se
se está avanzando en lo que es un plan de gestión ambiental, si el plan de gestión ambiental es adecuado o no. ¿Por qué? Porque de lo contrario, las cosas pueden ir mal. Si, como dije desde un primer momento, si se definen mal los indicadores, si se definen mal el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, el área de afectación, entonces todo lo demás también estamos mal. Entonces los planes de gestión ambiental van a ser inadecuados y el monitoreo o la auditoría de estos planes en sí también no van a tener el resultado que estábamos deseando, sino van a ir a un deterioro ambiental más adecuado. Entonces, estos son algunos aspectos que querían compartir con ustedes, que creo que son, que son importantes para ir justamente definiendo una política ambiental más adecuada, para ir definiendo lo que es un rol en sí a nivel territorial y no en forma totalmente articulada y no en forma fragmentada en sí. Bueno, les agradezco y estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Mora, por su excelente disertación. Siempre es un gusto escuchar sus ponencias. Muchas gracias por participar en este evento. Quiero también agradecer la participación de las autoridades de la universidad en este seminario Medio Ambiente y Desarrollo, el ingeniero Carlos Duarte, que es miembro del Consejo Superior Universitario, a la directora académica de la facultad, la máster María Elena López, a la directora de investigación y posgrado de la facultad, la máster Nélida Soria. Muchas gracias, queridos compañeros, por participar en este evento y por supuesto a todos nuestros estudiantes también que están asistiendo en este seminario, que para nosotros es algo por primera vez, algo nuevo que estamos realizando en estas circunstancias. Y ahora abrimos abrimos las consultas para los que quieran realizar a nuestro disertante. Si quieren, tienen ahí la opción de levantar la mano y habilitar su audio, sin problema. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Excelente la presentación, ingeniero. Estuve muy atento. Muchas gracias, profesora Lida, por la oportunidad que nos está brindando. Permítanme presentarme. Yo soy el ingeniero Darío Pérez. Estoy acá en Asunción, pero gran amigo y seguidor de Carlos hace muchos años, de la época de facultad. Carlos, la pregunta directa, ese famoso al tobillo lo te voy a jugar. Componente Sí. social. El factor humano que hay que tener en cuenta con relación al recurso hídrico. Vos habías hablado de que baja la napa freática, pero en este caso también forma parte de un componente social de producción y también de alimentación. Por ende, ¿qué sopesamos? ¿La parte medio ambiente o la parte cultural de arraigo del hombre? Las dos cosas. No, hay que buscar un equilibrio en ese sentido. El drama es que muchas de estas acciones tienen un efecto no controlable. En verdad es una cuestión, si es una cuestión técnica muy adecuada, por más técnica que sea, debe ir haciendo sus ajustes respectivos. No podemos, tenemos que ir conciliando los dos aspectos, el tema social y el tema medio ambiente, pero necesitamos justamente para que la gente pueda quedarse, o sea, le sacamos todo, o sea, no consideramos nada de la cuestión social y tampoco no va a cumplir su rol. O sea, necesitamos buscar las dos cosas, un equilibrio dentro de eso, el tema ambiental, el tema social, que nos permita justamente tratar de mantener la población de por sí va a ir creciendo. Nosotros tenemos la situación en sí es un crecimiento natural de lo que es la población, van a haber aumento de la presión, pero por otra parte no siempre se dio esa situación.
hubieron zonas, sobre todo en Ñeembucú, donde existía una mayor población, pero una menor presión social, una menor presión por los recursos naturales. O sea, no se estaba deteriorando los recursos naturales, estamos hablando de un uso mucho más sostenible, sin sin un enfoque muy mercantilista muchas veces, que puede producir una degradación. ¿Por qué? Porque no estamos considerando justamente los activos ambientales. Los activos ambientales, o sea, siendo en forma grosera, así diríamos, los activos, todo aquello que genera recursos, que pueda meter, y decimos en términos económicos, que meta plata en el bolsillo, y los pasivos, lo que saca plata del bolsillo. Lo que pasa es que el punto de vista ambiental hoy día le estamos diciendo a la gente que lo pasivo, que el activo ambiental realmente es un pasivo ambiental. Le estamos confundiendo y eso no es así. Realmente, si consideramos otros aspectos que tienen que ver con lo que es la temperatura, que tiene que ver con lo que es la biodiversidad, los recursos genéticos, o sea, estamos realmente, es mucho más son esos activos. No estamos valorando adecuadamente los activos ambientales. El que tiene bosque le dicen, bueno, realmente no puedes tocar y está bien que no toque, tiene que conservar, tiene que utilizar adecuadamente, pero le estamos tirando un fardo muy grande, decir que aparte de conservar, le estamos diciendo pagar el impuesto sobre esto otra vez. Entonces, tenemos que ir entre todos y justamente ir viendo esos aspectos, perdón. ¿Sí? Justamente, ingeniero, una repregunta que me estás teóricamente dando el pase correspondiente. Gobernanza y empoderamiento. Gobernanza a nivel local, porque veo en tu lámina que el Estado debe tener la función de protección. Estamos hablando de corredores, estamos hablando de biodiversidad, pero ¿dónde está el real poder, vamos a llamarle, del municipio o de la gobernación, sin tener en cuenta lo que es descentralización, ¿verdad? Y sobre todo también el empoderamiento del campesino, propiamente dicho, de yo, morador en aquella finca, teóricamente hacer uso de los activos ambientales que vos estás mencionando. Claro, eso va a depender en gran medida de lo que es la institucionalización de lo que es el país en sí, que se respetan las instituciones, que las instituciones funcionan. Una persona, vamos a decir, un morador de un determinado lugar que está siendo víctima o está sufriendo ciertos efectos de lo que es la contaminación, llega a hacer una denuncia ambiental y al final va preso él. O por lo menos no pasa nada. Realmente porque no está institucionalizado toda la cuestión, realmente porque ahí donde el Estado debe decir realmente estas son las condiciones. Existe una ley, vamos a decir, existen leyes que son de difícil aplicación y de nulo control. Existe una normativa, existe una reglamentación inclusive de lo que son muchas las leyes, pero el control es nulo. Y se va dificultando, se va creando burocracia como para que haya un rol, haya una cuestión protagónica. Y nos estábamos fijando justamente en esas primeras láminas donde veíamos lo que es la fragmentación del espacio. Cada una de estas fincas, supongamos que cada una de estas fincas se haga un estudio y se consiga una licencia, una declaración de impacto ambiental para que estas funcionen adecuadamente. Pero no se considera las partes con el todo. Estamos dejando solamente a lo que es el sector privado, entre comillas, una parte, puedo decir, lo que es el manejo de los recursos naturales territoriales. O sea, la planificación territorial de los recursos naturales, no el manejo. Me corrijo. Yo creo que es importante que el Estado debe tener una función en la protección de los recursos naturales y justamente, pero a través de una planificación también, mirando lo que son, cómo interaccionan las partes con el todo. ¿Por qué? Porque nos sale plata, nos sale de recursos de tu bolsillo, de mi bolsillo, el bolsillo de todo, en el sentido de que muchas de las políticas públicas fracasan, las políticas de protección social en sí pueden fracasar porque no se está considerando el aspecto ambiental. Ese cultivo, esa asistencia técnica se le está dando a una familia campesina o a un mediano productor. Ese cultivo, lo más probable es que tenga altas probabilidades de fracasar, aumente sus costos, porque estamos hablando de un aumento de temperatura. No identificamos realmente cuál es el indicador más válido de un manejo adecuado ambiental. Si nosotros vamos considerando esto, por decir un ejemplo, el caso de la temperatura,
podemos ir viendo realmente que las políticas debíamos estar, un indicador ambiental podría ser justamente una variación o de X cantidad de lo que es la temperatura, pero no podemos estar hablando de amplitudes que estamos hablando diferencias entre 5, 8, 6 grados, que es muy importante. Amplitudes térmicas que llegan hasta 12 grados en ciertos lugares. O sea, eso le condena en sí a cualquier tipo de política, pública que se está desarrollando en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese pobre no tiene condiciones de salir de la pobreza por más que se le den todas las condiciones económicas en sí. ¿Por qué? Porque no se considera el aspecto ambiental, el activo ambiental, que es justamente lo que le va ayudando, lo que le genera esos recursos. En esas condiciones, el maíz no va a cumplir todo su ciclo, pueden ser tener deficiencias hídricas, pueden disminuir lo que es la producción, o sea, hay una sumatoria de cosas. Es lo mismo que nosotros hoy día, en vez de estar dando esta charla acá, que la estamos haciendo cada uno de nuestro hogar, estemos en el sol tratando de desarrollar una clase. Es imposible. O sea, que si con un sol de enero, o sea, con 40, 45 grados de temperatura, las condiciones iban a ser bastante difíciles. O sea, no hubiéramos podido estar discutiendo mucho. Iba a ser mucho más corta nuestra discusión, íbamos a hablar 5, 10 minutos y terminaba la cuestión. Porque las condiciones no daban. Y bueno, las condiciones también para que estas familias, ya que tomando el tema social, como habías hablado, para que estas familias puedan permanecer en esos lugares, es importante considerar el aspecto ambiental. No se puede agarrar o obviar el aspecto ambiental fuera del lado y vamos directamente al social. O el social solamente fuera del ambiental, debe estar integrado las dos cosas. O sea, no sé si respondía a tu consulta. Gracias. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Puede habilitar su audio? Yo quisiera preguntarte, ingeniero Mora, este cambio de uso de suelo que se está haciendo en el Chaco. Yo leo a diario en nuestros periódicos la presentación para la evaluación de impacto ambiental. Y mi mayor temor es que lleguemos a los mismos niveles de deforestación de la región oriental. El Chaco es el patrimonio más importante que tenemos actualmente. Pues, con la aplicación de tecnología se puede producir en el Chaco sin ningún tipo de ambiente. Y lo que a mí me preocupa realmente es el nivel de deforestación. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las acciones que tenemos que tomar de tal forma ir parando este cambio de uso de suelo que se está haciendo en el Chaco, ingeniero? Claro, ahí justamente habíamos visto cómo fue variando en los últimos años lo que es el uso del suelo y tendríamos que tener un norte, teníamos que ir buscando justamente los indicadores. Un cambio de uso del suelo en forma adecuada puede tener mucho menos impacto que un cambio en forma inadecuada. O sea, partiendo de esa base. El deterioro ambiental existe una mayor presión, pero eso es justamente lo que necesitamos, un ordenamiento territorial. Un ordenamiento territorial que nos permita a nosotros ir diciendo, no, realmente podemos hacer esto y no podemos hacer aquello dentro de este territorio. Sin embargo, cuando estamos analizando cada uno de estos planes, entre comillas, planes de uso de suelo, planes de cambio de uso de suelo, eh, eh, para desarrollo pecuario que puede ser bueno o no, pero de repente nos dimos cuenta que destruimos todo. Desapareció todo sin haber hecho nada. Si decíamos, en cambio, en este territorio teníamos que estar, estas son las zonas prioritarias, estas son las zonas que tenemos que interconectar, estas son las zonas que necesitamos ir priorizando. Nuestro indicador va a ser temperatura, por un decir, o puede ser lo que es evapotranspiración, puede ser humedad, temperatura del suelo. Podríamos definir justamente esos indicadores, puede ser NDVI, el NDVI justamente que es el índice normal de vegetación, que nos podemos ir diciendo, bueno, realmente acá se está volviendo más desierto o no. Entonces necesitamos utilizar tecnología, necesitamos aplicar herramientas y herramientas tanto jurídicas, normativas, o sea, que nos pueda ir permitiendo un uso más adecuado de esos recursos naturales. Con eso
eso es lo que va a implicar es un rol más fuerte del Estado, un rol más fuerte en lo que es la planificación. Todos queremos conservar, por una parte. Por otra parte, necesitamos también que exista un sistema mucho más ágil de buscar esa conservación. Necesitamos herramientas que faciliten esos mecanismos. Necesitamos herramientas que permitan un monitoreo, que permitan un control social mucho más fuerte. Necesitamos saber qué es lo que está pasando en un determinado lugar, cómo está aumentando la temperatura, cómo está no ocultando datos, dando datos, informando datos. Yo creo que ahí nuestro rol desde la academia justamente es muy importante, de plantear lo que es la discusión, plantear investigaciones a ese respecto que tienen que ver con la definición de indicadores en sí, qué es lo que está pasando. Entonces, eso nos podría ayudar bastante a lo que es un manejo adecuado, porque hay gente, como se dice, que se aprovechan de la inclusive mismo de esta cuarentena, de esta pandemia, entonces comienza a echar todo lo que hay. O sea, hubo varias denuncias, salieron en la prensa, que bueno, dijeron, bueno, hoy día no hay control, entonces aprovechemos más o menos. Y entonces, y no es tanto así, se pueden controlar. Encima uno puede controlar de forma retrospectiva, uno puede analizar a través de imágenes, a través de estos sensores remotos, que nos permite justamente ir identificando qué es lo que está pasando. O sea, aplicar tecnología, abrir la mente, necesitamos saber de qué tanto se está deteriorando los recursos naturales. ¿Sí? Supongamos inclusive que no se utilice más, o sea, que esté solamente en el misma, que no haya un cambio de uso de suelo, aún así se puede producir un deterioro ambiental. Aún así se puede producir porque ya hay acciones que impactaron y que pueden tener sus efectos, que mucho más es lo que es el límite de lo que es la misma finca, como estábamos diciendo, es parte de un sistema. Y ese sistema puede verse alterado. La sumatoria de las partes es muy importante. Y a veces no analizamos eso. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Si me permite, yo quisiera hacer un comentario y pregunta. No sé si estoy llegando bien. Sí, le escuchamos muy bien, señor. Adelante. Ingeniero Mora, estos días de cuarentena y todo, siempre estuvimos escuchando muy asiduamente una frase que dice que el planeta se tomó un respiro en estos días mediante el bajón de actividades en todas partes casi, ¿no? También en estos días se habla muy asiduamente de una cuestión que le llaman, medio pomposamente le llaman reforma del Estado, pero que aparentemente no llega a tanto lo que se pretende hacer, ¿verdad? Una reestructuración o cosas. Entonces, me gustaría escuchar una reflexión, aprovechando este espacio, a ver si en nuestro sector, del sector agrario, ¿qué es lo que tenemos que nosotros discutir fundamentalmente, ¿verdad? En este momento, a la luz de esa cuestión de la reforma que se plantea y a la luz de aquella frase que se escuchó muy asiduamente de que el planeta se dio un respiro en estos días, ¿verdad? O sea, aparentemente hay como una necesidad de cambios, ¿verdad? En el mundo y en nosotros acá en nuestro país también, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos puntos fundamentales que nosotros podemos pensar que tenemos que insistir en el debate este que se está abriendo por el tema de reforma en nuestro sector? Son varios. Uno es realmente cuáles son, o sea, hoy día se revaloriza un montón de cosas, nos damos cuenta de realmente cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses. Y haciendo una reflexión, citando algunos teóricos, decían, bueno, como yo sé cuál es una necesidad y cuál es un interés, había escuchado alguna vez que decían, preguntaban. Y bueno,
sobre las necesidades no se negocian, sobre los intereses sí. Entonces esa es la definición. Muchas veces simplemente que parece que las cosas están muy tenues, hay líneas que separan muy finamente algunas necesidades de algunos intereses. Entonces, hay algunas cuestiones, lo que es el tema producción de alimentos es algo que no estamos, o sea, que felizmente somos un país que tenemos recursos valiosísimos, en el cual podemos realmente descansar y no depender o sea, produciendo adecuadamente los alimentos que necesitamos. Necesitamos tecnología. Sí, necesitamos tecnologías que nos permitan que sean realmente prácticas en función a lo que estamos necesitando como sociedad. Necesitamos revalorizar realmente qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las cuestiones del Estado que son importantes. O sea, a partir de ahora nos dimos cuenta que podemos funcionar más económicamente, con menos movimiento, entre comillas, porque movernos también sale dinero en sí. Podemos ir viendo que necesitamos darle mayor énfasis a algunos aspectos, como lo que es salud en sí, que dejamos bastante, que nos dimos cuenta que estamos, o sea, siempre nos dimos cuenta, pero realmente hoy día sentimos pánico de lo que estaba pasando. Hoy día no, lo triste es que nos estamos acostumbrando al pánico, porque necesitamos continuar justamente dando mayor fuerza a lo que es salud. La salud es una necesidad, no es un interés. Eso no se negocia. Y esos son puntos que hay que plantear dentro de lo que es esta reforma en sí. No podemos negociar salud, eso no se puede negociar. Salud es algo indispensable dentro de todo esto. Todos nos dimos cuenta que hoy día no es solamente el dinero, sino que es justamente esa salud. Y esa salud también tiene que ver por lo que es la conservación de los recursos naturales, por el manejo adecuado de los recursos naturales. Los recursos deteriorados pueden producir nuevas dificultades. Hay que entender en este caso lo que es el COVID-19, bueno, es una zoonosis. Una zoonosis es que pasa a una enfermedad que pasa de los animales al hombre. Y siempre a medida que estamos deteriorando lo que es el medio ambiente, podemos estar encontrando nuevas zoonosis que nos pueden hacer mucho más vulnerables. Nos dimos cuenta cómo un virus hizo parar el mundo y cómo nos hizo reflexionar sobre un montón de cosas que realmente cuáles son las cosas que tienen valor. Como el compartir, nosotros somos bastante de compartir y nos dimos cuenta que tiene un valor tremendo y hoy día no lo podemos hacer adecuadamente. Entonces, creo que hoy día cada uno tiene una definición, una priorización, pero muchas cosas, lo que no podemos, sabemos que no podemos continuar con que el Estado en el cual somos todos, somos parte del Estado, y la gente que nos representa deben cumplir sus roles dentro de eso, deben cumplir sus roles adecuadamente, o estar manejando no cosas de ellos, no cosas públicas de todos. Entonces, es justamente lo que tenemos que estar viendo. Y ver justamente, o sea, tratar de ver aquellas cosas que son necesidades. Y dejar los intereses un poco hacia un costado para discutir mucho más adelante el día de mañana. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ingeniero, también el participante. Si hay alguna otra consulta, tenemos todavía unos minutitos más. Creo que ya no, ingeniero. Bueno. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Mora, por compartir con nosotros su experiencia profesional y sus conocimientos. Siempre es tan agradable escuchar su experiencia y en su trabajo de investigación. Muchísimas gracias por su disposición también por acceder a ser nuestro disertante en este seminario Medio Ambiente y Desarrollo que lo realizamos tradicionalmente en el Instituto de Ciencias Ambientales. También, gracias, ingeniero. También quiero agradecer a nuestro excelente equipo técnico, a Ronald López, que también está haciendo la retransmisión por Facebook Live de la facultad,
a Isidra Céspedes, a Rodrigo Machuca, a Arnaldo Duré y otros compañeros también que participaron en este trabajo para que este evento sea posible. Y por supuesto a todos los participantes, muchas gracias, excelente y de muy buen nivel la calidad de asistentes a este evento. Y les informamos que los certificados serán remitidos en breve en sus correos electrónicos. Ya los técnicos están registrando los nombres de cada uno de ustedes aquí en este seminario. Así es que nuevamente muchísimas gracias por la participación del ingeniero, el disertante y por la participación de todos. Y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Honor. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias, ingeniero. Estamos en contacto.